Bueno, buenos días. Lo primero, gracias a toda la organización, a los compis y especialmente al Departamento de Innovación Docente. Mi nombre es Ana María, yo soy profesora, soy farmacéutica hospitalaria, profesora del grado de farmacia en atención farmacéutica desde hace ya casi 13 años aquí en la casa y bueno, es verdad que la innovación me picó ya hace muchos años e intento, bueno, pues intentar llevar un poco la realidad de la asistencia, de la realidad clínica al aula de los alumnos, ¿no? Con los alumnos. Entonces, en este caso, lo que planteamos fue un proyecto de innovación docente que se presentó en la última convocatoria, salió aprobado y financiado, y aquí mi agradecimiento de nuevo, y fue un proyecto que se diseñó en colaboración con el doctor Ramón Morillo, que es un farmacéutico del Hospital de Valme, de la Virgen de Valme de Sevilla, y lo que queríamos era trasladar, pues como decía, un poco de ese mundo real del paciente al aula en la asignatura de atención farmacéutica que se imparte en quinto en el grado de farmacia y en sexto en el doble grado de biotecnología farmacia. El objetivo era capacitar a los alumnos en la competencia de atención farmacéutica, especialmente en la entrevista clínica. Los farmacéuticos hospitalarios, que somos un poquito desconocidos en el ámbito en la clínica, bueno, pues tenemos una actividad variada y entre ellos pasamos consulta a los pacientes dentro del hospital cuando necesitan medicaciones que no se pueden obtener en la farmacia comunitaria de la calle habitual que decimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, normalmente son patologías más complejas, donde pueden ser VIH, oncología, hematología, como voy a comentar un poco ahora. Bueno, en este contexto diseñamos el proyecto de CMO Challenge, Afinia, como un proyecto de inteligencia artificial para una atención farmacéutica de alto impacto. Permíteme el pasador. Vale, genial. ¿Qué hicimos? Bueno, mis diapos son muy sencillas, ¿eh? No... lo que hicimos, queríamos dar el salto de pasar lo que era la explicación teórica del modelo de atención farmacéutica en entrevista clínica. Aquí en simulación clínica hacemos cosas con los chicos de simulación, pero queríamos algo más, ¿no? Ya la simulación queríamos llevarla a la realidad, pero sin perder las competencias y los resultados de aprendizaje de la asignatura de atención farmacéutica, que básicamente es que los alumnos adquieran la competencia de hacer una evaluación farmacoterapéutica de un paciente. Imaginaos un paciente VIH con 15 medicaciones, con 15 años de tratamiento, imaginaos, y con una serie de comorbilidades asociadas y diferentes tipos de trastornos. Esto hace un cóctel molotov en cuanto a medicación y a veces los pacientes se sienten, bueno, pues, se sienten invadidos, ¿no?, por muchos temores referente a la medicación y necesitan un contexto de un poquito más de seguimiento. Para ello diseñamos un proyecto solidario donde los alumnos aprendían a hacer entrevista clínica de pacientes reales del Hospital de Valme de Sevilla. Es decir, de forma, por supuesto, anónima, el farmacéutico hospitalario responsable de la consulta de atención farmacéutica del Hospital de Valme nos reportaba a nosotros los casos de sus pacientes en diferentes patologías, seleccionamos 9, entre ellas, como os decía, está VIH, esclerosis múltiple, oncología, hematología, inmunomediadas, como puede ser psoriasis, artritis, lupus, etc. Patología de alto impacto farmacoterapéutico en la vida del paciente. Y lo que le propusimos a los alumnos era aprender a resolver una evaluación farmacoterapéutica del paciente, que consiste básicamente en qué pasa cuando un paciente necesita tanta medicación, lo primero, cómo se lo explicamos al paciente para que consigamos que sea adherente, es decir, que cumpla con la terapia, pero no como de forma... desde una actitud de obediencia, sino de una actitud de empoderamiento del paciente donde él se haga protagonista y parte del equipo asistencial, ¿de acuerdo? Entonces, este cambio de óptica se puede hacer de un abordaje más teórico y apostamos nosotros por un abordaje mucho más práctico. Entonces, se reportaban estos pacientes reales a los alumnos, se les explicaba en una primera sesión, Ramón desde Sevilla se conectó online para explicarle en qué consistía la metodología CMO, que es una entrevista clínica motivacional donde
el rol del farmacéutico pasa de ser un mero facultativo que te da órdenes a un compañero de viaje en la patología clínica compleja que tiene ese paciente y aborda al paciente de forma multidimensional, no solamente con su terapia y sus patologías, sino nos interesa ese paciente si tiene problemas económicos, si está solo, si no tiene acompañamiento social, bueno, con las dificultades, diferentes factores que se han visto evidencia científica que repercuten en el buen resultado clínico, que es al final lo que pretendemos los facultativos, que el paciente obtenga los mejores resultados en salud, ¿no? Y con esto, además de aprender la metodología CMO, le dimos una capa de inteligencia artificial. ¿En qué consistía? Los alumnos primero se enfrentaban a un paciente que tenían que resolver en grupo. Cada grupo se dividió el gran grupo de aula en subgrupos por patologías, es decir, había un grupo de VIH, un grupo de hepatitis C, un grupo de esclerosis múltiple. Cada uno elegía una patología y buscaba una asociación de pacientes de esa misma patología, que iba a ser su asociación de pacientes referente. Se le daba un caso para resolver, para evaluar la farmacoterapia de ese tipo de patología, imaginaos VIH. Como os decía, son pacientes muy complejos, con muchas medicaciones, con muchos indicadores, con KPIs, con PRON, con PREN, etc. Es una evaluación un poco compleja. Y lo que se daba primero, en una primera sesión, ellos lo evaluaban de forma manual, a través de la metodología que habían aprendido con Ramón y conmigo, y después lo pasaban a través le preguntaban a un chatbot que había desarrollado Ramón, y comparaban la solución o la solución de la evaluación que habían propuesto ellos con lo que con lo que el chatbot le decía, de tal manera que era un primer paso a ver hasta dónde habían sido capaces de llegar en la resolución y el abordaje de la metodología CMO de entrevista crítica. Y no solamente nos quedamos ahí, sino que además con Andrés y con García y con Belén Obispo, que doy las gracias de verdad porque me han sufrido muchas horas, tanto para la evaluación como para el desarrollo, bueno, tanto que Andrés se vino conmigo a las sesiones de farmacia y biotecnología para poder explicar a los alumnos en qué consistía se enseñó a hacer un PROM de forma rigurosa, se les enseñó una herramienta que es Heyen, que es la que gracias a la financiación del proyecto pudimos adquirir las licencias para poder probarlo, y lo que al final conseguimos, ¿vale? Perdón, me salta el cómo. ¿No sé en qué diapositiva quedó? Bueno, el cómo lo hicimos básicamente era esto, ¿no? Primero se enfrentó a los alumnos a resolverlo de forma manual, después se pasó por un primer filtro de chatbot para que comparasen sus resultados de evaluación farmacoterapéutica con lo que el chatbot le decía, y por último construyeron un PROM, gracias a la ayuda de Andrés, de alto nivel, donde construyeron un farmacéutico virtual, ¿vale? ¿Para qué? Para que poder ayudar a los pacientes. Cada grupo de alumnos se puso en contacto de forma individualizada con la asociación de pacientes que habían elegido, de tal manera que era coger el teléfono, buscar la asociación por teléfono, en internet, coger el teléfono y enfrentarse a ella, que esto al principio les daba mucho vértigo a los alumnos, pero las experiencias fueron buenísimas. Decir, mira, somos un proyecto de innovación docente en la universidad no sé cuánto, el objetivo es ayudaros a que tengáis una atención farmacéutica más integral. Nos gustaría saber vuestras necesidades y cómo un farmacéutico virtual os puede ayudar. Entonces hicimos un cuestionario, una primera tanda de cuestionario que mandaron ellos a las asociaciones y les escribieron directamente ellos, donde decían qué buscarían o qué necesidad podían cubrir un farmacéutico virtual. Entonces, los alumnos analizaron las necesidades detectadas de los pacientes y evaluaron el PROM de la inteligencia artificial, del farmacéutico virtual en Heyen, con esas necesidades. De tal manera que el resultado fue este. Este es nuestro Francisco, que es el farmacéutico virtual, que cuando habla, vamos a intentar que lo escuchéis, directamente dice, hola, soy Francisco, tu farmacéutico virtual. Vamos, Tony, a ver si somos capaces. Y Tony va a hacer de paciente. Este es el enlace al chatbot que creó uno de los grupos de alumnos. A ver si funciona va a ser estupendo, si no, os lo cuento. A ver. Francisco. Francisco, ¿me oyes? Hola, te oigo. Hola, Francisco. Sí, te oigo perfectamente. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vale, Francisco, me han diagnosticado lupus. ¿Qué hago? Gracias por confiar en mí para hablar de esto.
Lo primero, quiero que sepas que puedo ofrecerte orientación para entender mejor tu situación, pero siempre es fundamental que sigas las indicaciones de tu médico y que mantengas contacto con tu equipo sanitario. Ahora, para ayudarte mejor, me gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Recuerdas qué síntomas notaste que te llevaron a hacerte los estudios? ¿Y qué te ha explicado tu médico sobre tu diagnóstico y el tratamiento? Esto me ayudará a ajustar la información y las recomendaciones a tu situación. ¿Te parece bien que empecemos por ahí? Me parece bien. Perfecto, gracias, Francisco. Para entender mejor tu situación, me gustaría preguntarte, ¿qué síntomas has notado en tu cuerpo? Por ejemplo, dolor en las articulaciones, fatiga, fiebre o manchas en la piel. Además, ¿sabes qué tratamiento te han indicado hasta ahora o qué te explicó tu médico? Esto me ayudará a darte orientaciones útiles y a entender cuáles son tus objetivos respecto a tu salud. ¿Puedes contarme un poco sobre eso? Mira, aquí está ensayado Tony, muchas gracias. Un aplauso a Tony, pobrecito, ¿no? Pero como os decía, esto es un ejemplo, por supuesto, ha sido muy improvisado con Tony. El paciente, lo que hicimos es, una vez que construimos a Francisco, se lo volvimos a mandar y le pasamos una nueva encuesta de qué le parecía, si realmente cubría necesidades que ellos querían que cumpliera la función de ayuda que buscábamos, ¿no? Y las respuestas fueron que efectivamente que estaban alucinados de un Francisco virtual y un farmacéutico virtual, y luego, por supuesto, profundizando, había áreas de mejora que lo queremos luego convertir en proyecto de investigación y demás, ¿no? Pero bueno, el resultado de todo el trabajo fue que participaron 65 alumnos en 9 patologías diferentes de alto impacto, con 15 asociaciones de pacientes a nivel nacional, de las cuales 12 obtuvimos respuestas. ¿Qué más datos? A las asociaciones, además fue una metodología gamificada tipo medallero, de platino, oro, plata, tal, cobre. Entonces, los alumnos a través de las tareas que entregaban se generaba un medallero y una puntuación. Tengo que deciros que todos los alumnos consiguieron medalla de platino, con lo cual muy bien. Y luego el ranking dentro de esa medalla de platino, porque trabajaron un montón, de verdad, se implicaron un montonazo. Después de esa medalla de platino, además, hubo los grupos que más despuntaban, las asociaciones de pacientes vinculadas recibieron un donativo gracias a la financiación del proyecto. Con lo cual es pues un proyecto solidario, de aprendizaje-servicio, y lo que se intenta, y creo que la evaluación de los alumnos se hizo un pre-post, y la evaluación final de los alumnos fue muy positiva. Incluso el resumen es que quieren más de esto y que se dediquen más tiempo dentro del aula. Así que bueno, intentaremos que el año que viene mejorar con todo el feedback, y gracias a todos por la atención.